Bienvenidos a Abraham y la historia. Continuemos nuestro relato. Y yendo por las derrotas pasadas cuando lo de Francisco Hernández, en 8 días llegamos en el paraje del pueblo de Champotón, que fue donde nos desbarataron los indios de aquella provincia. Y como en aquella ensenada mengua mucho la mar, anclamos los navíos una legua de tierra, y con todos los bateles desembarcamos la mitad de los soldados. Y los indios naturales de él y de otros, sus comarcanos, se juntaron todos, como otra vez cuando nos mataron sobre 56 soldados. Y a esta causa estaban muy ufanos y orgullosos, y bien armados a su usanza, que son arcos, flechas, lanzas tan largas como las nuestras, y otras menores, y rodelas, y macanas, y espadas como de a 2 manos, y piedras y hondas, y armas de algodón, y trompetillas, y atambores. Y los demás de ellos pintados la cara de negro y otros de colorado y de blanco, y puestos en concierto esperando en la costa para, en llegando que llegásemos a tierra, dar en nosotros. Y como teníamos experiencia de la otra vez, llevábamos en los bateles unos falconeros e íbamos apercibidos de ballestas y escopetas. Pues llegados a tierra, nos comenzaron a flechar y con las lanzas a dar manteniente, aunque con los falconetas les hacíamos mucho mal, y tales rociadas de flechas nos dieron que antes que tomásemos tierra hirieron a más de la mitad de nuestros soldados. Y luego que hubieron saltado en tierra todos nuestros soldados, les hicimos perder la furia, a buenas estocadas y cuchilladas y con las ballestas, porque aunque nos flechaban a terreno, todos nosotros llevábamos armas de algodón, y todavía estuvieron un buen rato peleando, y les hicimos retraer a unas ciénegas y junto al pueblo. En esta guerra, mataron a 7 soldados y entre ellos a Juan de Quitiera, persona principal, y al capitán Juan de Grijalva le dieron entonces 3 flechazos y le quebraron 2 dientes, e hirieron sobre 60 de los nuestros. Y desde que vimos que todos los contrarios se habían ido huyendo, fuimos al pueblo y se curaron los heridos y enterramos los muertos, y con todo el pueblo no hallamos persona ninguna. Así mandóles el capitán que fuesen a llamar al cacique de aquel pueblo, y se les dio muy bien a entender con las lenguas Julianillo y Melchorejo, y que les perdonaba lo hecho, y les dio cuentas verdes para que les diesen en señal de paz, y fueron y nunca volvieron, y creíamos que los indios Julianillo y Melchorejo no les debieron de decir lo que les mandaron, sino al revés. Estuvimos en aquel pueblo 3 días, acuérdome que cuando estábamos peleando en aquellos escaramuzas por mí memoradas, que había allí unos prados, y entre ellos muchas langostas de las chicas, que cuando peleábamos saltaban, y salían volando, y nos daban en la cara, y como eran muchos los indios flecheros que tiraban tanta flecha como granizos, nos pareció que venían algunas de ellas langostas que volaban, y no nos rodeamos, y la flecha que venía nos hería. Otras veces creíamos que eran flechas y eran langostas, que venían volando. Fue harto estorbo para nuestro pelear. Yendo por nuestra navegación adelante, llegamos a una boca como de río muy grande, caudaloso y ancho, y no era río, sino muy buen puerto, porque está entre unas tierras y otras y parecía como estrecho. Tan ancha boca tenía, decía el piloto Antón de Alaminos, que era isla y que partía términos con la tierra, y a esta causa le pusimos el nombre de boca de términos, y así está en las cartas de marear. Y allí saltó el capitán Juan de Grijalva en tierra, con todos los demás capitanes por mí memorados, y estuvimos 3 días sondeando la boca de aquella entrada y mirando bien arriba y abajo del Ancón, donde creíamos que venía o iba a parar, y no hallamos ser isla, sino Ancón, y muy buen puerto, y había en tierra unas casas de adoración de ídolos de cal y canto, y muchos ídolos de barro, y de palo y piedra, que eran como figuras de sus dioses, y de aquellos como de sus mujeres, y otras como sierpes, y muchos cuernos de venado, y creíamos que por allí había cerca alguna población, y por el buen puerto, que sería bueno de poblar, lo cual no fue así, porque estaba muy despoblado, porque aquellos adolatorios eran de mercaderes y cazadores que de pasada entraban en aquel puerto con canoas y allí sacrificaban. Y había mucha caza de venados y conejos, y matamos 10 venados con una lebrela, y muchos conejos. Nos tornamos a embarcar, y allí
se nos quedó la lebrela. Llaman los marinos a este puerto de términos, y vueltos a embarcar, navegamos costa a costa junto a tierra, hasta que llegamos a un río que llaman de Tabasco, y que allí le pusimos nombre Río de Grijalva. Ya que llegamos obra de media legua del pueblo, bien oímos el gran rumor de cortar madera, que hacían grandes mamparos y fuerzas y palizadas, y aderezarse para darnos guerra, por muy cierta. Y desde que aquello sentimos, desembarcamos en una punta de aquella tierra, a donde había unos palmares, que será del pueblo media legua. Y desde que nos vieron entrar, vinieron obra de 50 canoas con gente de guerra, y traían arcos, flechas y armas de algodón, roderas y lanzas, y sus atambores y penachos. Y estaban entre los esteros otras muchas canoas llenas de guerreros. Y desde que los vimos de aquel arte, estábamos para tirarles con los tiros, y con las escopetas y ballestas, y quiso nuestro Señor que acordáramos de llamarlos con Julianillo y Melchorejo, que sabían muy bien aquella lengua. Se les dijo que no hubiesen miedo, que les queríamos hablar cosas que que las entendiesen habrían por nuestra buena llegada allí. Y como entendieron la plática, vinieron cerca de nosotros 4 canoas, y en ellas obra 30 indios, y luego se les mostró sartalejos de cuentas verdes y espejuelos y diamantes azules. Y desde que los vieron, parecía que estaban de mejor semblante, creyendo que eran chalchihuis, que ellos tenían en mucho. El capitán les dijo, con las lenguas Jaramillo y Melchorejo, que veníamos de lejas tierras, y éramos vasallos de un gran emperador que se dice Don Carlos. Él fue, el cual tiene por vasallos a muchos grandes señores y caciques, y que ellos le deben de tener por señor, y que les iría muy bien en ello, y que a trueque de ellos, de aquellas cuentas, nos den agua y gallinas. Y respondieron 2 de ellos, que el uno era principal y el otro papa, que son como sacerdotes. Y dijeron que harían del bastimiento, que decíamos, y trocarían las cosas a las nuestras, y en lo demás que Señor tienen, y que ahora veníamos y sin conocerlos, ya les queríamos dar Señor, y que mirásemos que no les diésemos guerra, como en Potonchán, porque tenían aparejados 3 jiquipiles de gentes, de guerra, de todas aquellas provincias contra nosotros. Son cada jiquipil 8,000 hombres, y dijeron que bien sabían que pocos días había que habíamos muerto y herido a más de 200 hombres en Potonchán, y que ellos no son de tan poca fuerza, y como fueron los otros. Y por esta causa habían venido a hablar para saber nuestra voluntad, y aquellas palabras que les decíamos que les irían a decir a los caciques de aquellos pueblos, que están juntos a otros para tratar guerra o paces. Y según el capitán les abrazó en señal de paz, y les dio unos sartalejos de cuentas, y les mandó que volviesen con la respuesta, con brevedad, y que si no venían, que por fuerza habríamos de ir a su pueblo, y no para enojarlos. Y aquellos mensajeros que enviamos hablaron con los caciques, y dijeron que eran buenas las paces y traer comida, y que se buscaría luego un presente de oro para darnos y hacer amistades. Y en aquella punta de palmares donde estábamos vinieron otro día sobre 30 indios, y entre ellos el cacique, y trajeron pescado asado y gallinas y frutas de zapote y pan de maíz, y unos braseros con ascuas, y unos ahumaderos, y nos ahumaron a todos, y luego pusieron en el suelo unas esteras, que en esta tierra llaman petates, y encima una manta, y presentaron ciertas joyas de oro, que fueron unas como diademas, y ciertas joyas con hechura de ánades, como las de Castilla, y otras joyas como lagartijas, y 3 collares de 40 vaciadizas, y otras cosas de oro de poco valor que no valían 200 pesos, y más trajeron unas mantas y camisetas de las que ellos usan, y dijeron que recibamos aquello de buena voluntad, y que no tienen más oro que dar, que adelante, hacia donde se pone el sol, hay mucho, y decían, Colúa, Colúa y México, México. Y nosotros no sabíamos qué cosa era Colúa, y ni aún México. Y pues los mayas de aquel lugar se referían a la ciudad de Cholula seguramente, pero indudablemente se referían a la gran México Tenochtitlan.
Y hasta aquí este video. Espero les haya agradado. Hasta pronto y gracias.